Amo musicología, amo musicología, amo musicología, musicología, musicología. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea. Bienvenidos A Musicología, un episodio más, el primero del año. 2020. Vamos con todo. Esperemos que sea lo que Dios quiera. Estas no- Y que quiera algo bueno de preferencia. Estas noticias de Medio Oriente y Estados Unidos no nos tienen muy tranquilos, pero Sí, no, yo ya pues puse mi dieta una semana ya. ¿para qué sufrimos sin necesidad? Pues no voy a hacer. O sea, imagínate, se va uno flaco pero triste, pues no. Mejor bien comido y disfrutado. Mejor bien comido, pero bien servido, pues sí. O sea, al final de cuentas lo demás se queda aquí, ¿no? Es correcto. Vamos a disfrutar el momento. Pero pues sí, pero pues empezando el 2020, hoy tenemos un episodio muy interesante, con toda objetividad. Sí, la verdad es que esta vez no vamos a hablar de Esta- una canción nada más. Sí, esta vez es un disco Sí. y es de un artista que se llama Sleeping at Last. Este artista de Chicago empiezan en 1999 Sleeping at Last como una banda. Era Ryan O'Neal, que es ahorita el frontman de Sleeping at Last, que es el que escribe todo. O sea, ahorita Sleeping at Last es Ryan O'Neal. One Man Band. Ajá. El solito. En ese entonces era un trío. Entonces era el hermano Sí. de Ryan O'Neal, O'Neal también. O'Neal también. Hijo del señor O'Neal. Perdón, la tenía que Nieto hacer. del Nieto del abuelo señor O'Neal. O'Neal. Muy bien. Pero Seguimos. entonces. Ay, borrego. Pero entonces, total, los nietos del señor O'Neal hacen su banda. Y eso también otro vato, que se llama Dan Perdue, Perdu. Muy bien. suponemos. Sí. Si no, le hicimos a la payasada como quiera. Sí, si no, la pronunciación estuvo buenísima. Pero empiezan ellos Sleeping at Last en 2000, déjame te digo el año, en 2003. Ok. Los firman a Interscope, Ok. a Interscope Records, que pues es de que grande, ¿no? Sí, sí, sí. Nivel mundial. Y luego yo no sé qué pasa en el Inter, no alcancé a encontrar, o sea, no encontré información, si estuve buscando de qué pasó, pero el punto es que en 2003 sacaron un disco con Interscope, en 2006, o sea, no hay nada, hasta 2006, cuando sacan un disco ya como independientes. Ok. O sea, como supongo que no les fue tan padre. Sí. Digo, también hay que tener en cuenta que en 2003 fue donde estuvo toda la crisis o sea, la crisis más fuerte de la industria De la música. de la música, por todo lo de... Empezaba a ver el que era como LimeWire, pero el primero, que era para descarga de música ilegal. Era... Napster, ándale. Ahí está todo el desorden de eso y empezó pues a haber una super crisis, las disqueras dejaron de meterle dinero artistas nuevos. a lo que no fuera a ganar segurito. Sí. Cosa que siguen haciendo a veces. Pero, digo, ahí fue donde empezó todo este cambio tan grande de que de verdad ya no estaban generando dinero. Y ahorita ya no generan dinero, pero mínimo saben por dónde se fue. Pero, no, digo, en Spotify y todo eso, digo, pues lo que genera realmente comparado con lo que se generaba cuando vendías discos y eso, pues Ya no es lo mismo. nada que ver, ¿no? Pero pues también los tiempos han cambiado y se me hace interesante que ahora todo, o sea, tienes acceso a toda la música del mundo. Sí. La competencia es diferente ahora. Sí, la competencia es diferente y puedes hacer una selección mucho más específica para ti, lo que nos lleva a una selección más específica para ti. Este disco, el que vamos a hablar hoy, es que es un disco. Pueden escuchar nada más una canción, pero la idea es que escuchen el disco y que lo hagan como en reversa. Pero a ver, seguramente todavía no entienden de qué estoy hablando. Y yo tampoco. Pero, o sea, básicamente regreso a la parte de 2003, Sleeping at Last, se queda Ryan O'Neal y toma un proyecto que se llama Atlas. O sea, él dentro de Sleeping at Last empieza un proyecto que se llama Atlas, que es un proyecto muy ambicioso, de 3 discos. Ok. Y aparte no son 3 discos normales, son 3 discos de 36 canciones, 20 y tantas canciones, Ok. donde, aquí es donde me voy a ayudar de la tecnología, para decirles específicamente de qué se trata cada disco y cuál es la explicación. Venga. Porque esta información está en la página de internet de Sleeping at Last, ¿no? Muy bien. Pero ve, dice que Atlas, o sea, la serie, Sí. es una ongoing. Ujú.
Que está encaminado, que va en... está en desarrollándose. proceso de ser una serie de música basada en los orígenes del universo y la vida en él. Ok. Esto es el Atlas, ¿no? O sea, este es el proyecto a gran escala. Ok. Dice, Atlas empieza con Atlas 1. Plot twist. Pero bueno, Atlas Tiene empieza sentido. con Atlas 1, que son 30 canciones inspiradas, o sea, 30 en un disco. Pero 30 canciones inspiradas por los orígenes del universo. Ok. Explorando los temas de obscuridad, luz, espacio, tierra, océanos, o sea, como que cosas más físicas hasta cierto punto, Sí. o sea, más de la naturaleza. O así. Elementos. Ajá. Ajá. Y luego, el que ya también, ese ya salió, ¿no? Ese fue el primero. Ok. Ahora, el Atlas 2, que es nosotros estamos hablando de parte del Atlas 2, son 25 canciones inspiradas por el desarrollo humano involuntario. Ok. Entonces, o sea, por lo que viene de fábrica, ¿no? Sí. Explorando los temas de la vida, de los sentidos, emociones, inteligencia y el enegrama. Enegrama. Personalidad. Personalidad. Hoy vamos a hablar en específico del enegrama. Sí. Y solo para futura referencia y para que lo esperen y como la recomendación de la Adelantada. semana de algo de qué esperar. Claro. No tengo idea. O sea, entiendan que sus discos tienen 30 canciones. O sea, si la sacan 2030, se entiende. Tuvo que producir Pero mucho. sí. Pero Atlas 3, que es el que viene, no sé cuándo y pobre, ya que no le pregunten cuándo llega, ya cuando él quiera. Pero ese dice que las canciones están inspiradas por el desarrollo humano voluntario. O sea, lo que hacemos con lo que nos dan. Y ese es el siguiente que va a venir, Falta. ¿no? Ok. Se me hace súper interesante el concepto. Y de hecho, que ahorita que decía de broma que si lo hace hasta el 2030 no pasa nada. Todo esto, ayer escuché una entrevista con él donde él dice que todo esto empieza de dos lados principalmente. Fue como yo lo entendí de dónde se origina todo esto. Uno es que él dice que para componer necesita tener la claridad de sobre qué va a componer. O sea, él, desde antes de empezar el primer disco ya tenía como mapeados los 3 discos con los temas, con lo que quería hablar y ya es nada más como ir y haciéndolo, irlo materializando una por una. Ok. Pero que ya se veía todo, o sea, ya tenía como un script de lo que tenía que hacer, por así decirlo. Y que eso es algo que a él, por cómo le funciona su creatividad, que sí le funciona súper bien y que le ayuda mucho. Y la otra parte que yo entendí, que fue parte de lo que dio origen a este proyecto tan ambicioso que es Atlas en general, Ujú. es que cuando él se trata de poner un reto creativo, que fue durante un año sacar 3 canciones al mes. 3 canciones al mes. Ajá, lo que da un total de 36 canciones, Ok. el cual es igual a las canciones que están en el Atlas 2. ¿Coincidencia? No, porque ese es el Atlas 2. Entonces, haz de cuenta, él, lo que escuchaba es que dijo, en un año voy a sacar 3 canciones al mes, producir, grabar, componer todo, y voy a estar sacando 3 al mes, de 3 en 3, cada Ok. mes. Ok. Al final de esto, voy a tener un disco ¿de qué? De 36. Sí, de 36. Perdón, estamos grabando un domingo Es correcto. a las 9 de la mañana. No esperen que procese mucho. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Y Brian. mis matemáticas, aparte, nunca han sido muy fuerte. Brian, vamos a estar esperando, por favor, en el video los signos matemáticos Sí, alrededor por de la favor. cabeza de Pablo en este momento. Sí, pero... pero decía de Atlas, Entonces que está hecho... esta parte de las 36 canciones viene, o sea, la cantidad de canciones y que las hizo en un año. Está interesante que se haya puesto el rigor de tengo que, y además la temática me parece muy interesante. Me suena mucho a Sí, juglares contando la historia del mundo, ¿no? Que como que así es como empezamos pasando la información y me suena mucho a escuchar todo esto para entender la evolución de la humanidad y del Sí. universo y demás. Me parece como interesante. sí, la verdad ahorita se hace muy interesante. A mí en lo personal lo que me hubiera gustado mucho es que, además de compositor, creo que Sleeping at Last es un gran compositor, ¿Ok?
pero como productor se me hace que es más compositor que productor. Ok. Me hubiera encantado escuchar todo esto interpretado por un productor como súper loco, como Nicolas Jarre o Nicola Cruz o alguien así. Ok. Como productores que hacen como... que cuentan historias con puro sonido. Sí. Nada de letra, porque se me haría como el siguiente nivel de esto. Sí. Porque pues obviamente al irte con los temas es más fácil. Digo, o sea, no para nada estoy demeritando su trabajo, nada, al contrario. Pero siento que a la hora de irte con los temas y eso, como con la letra, como que no sé, como que me clavó esta espinita de, híjole, si le metieras todo esto, pero solo con música. Sí. Entonces como que me entró esa duda de este estudio tan grande que hizo con cómo sonaría si fuera solo música. Pero volviendo al Enneagram. Atlas en total, hoy vamos a hablar en específico de la parte de Enneagram, de Atlas. Que de hecho en Spotify todos lados lo pueden encontrar como Atlas, los puntitos, Enneagram. Ok. Pero esta parte, el Enneagram Test, cuéntanos qué es, Borra. Pues bueno, esto del Enneagram es una teoría que en el mundo de la psicología, en el mundo científico, no necesariamente es tan aceptado por completo porque no está basado sus orígenes tienen más que ver con una tradición sufí, que es la parte como, ¿cómo le diremos? Poquito más ocultista, ¿no? Y después... Como de esoterismo. y eso. como de esoterismo y demás. Ahí inicia, es lo primero que tenemos referencia sobre esto. Es ¿Cómo se llama? Sufí. S-U-F-I, Sufí. Que es, S-U-F-I. que es como la parte esotérica de la tradición musulmana. Y es donde tenemos la primera referencia. Y después es tomado por muchos autores y van agregando y agregando y agregando. Y en el proceso, mucho de esto ya no tiene que ver con una cuestión científica. Ajá. Y cuando te lo presentan, mucha gente cree que es un estudio psicológico. Que en realidad no es como la unión de muchos conocimientos orientales primero y luego traídos a Occidente. Te platico rápido así la historia. Entonces empieza con una tradición diferente, después lo toma, y ahí también van a perdonar mi francés, Georges Gurdjieff, en 1930. Ay, qué bárbaro. No, una cosa impresionante. Vamos con todo. 1930 en París, que es una tradición más ocultista, donde él empieza a explicar no tanto personalidades, sino tipos de persona. ¿Ok? Y después, en Oscar Ichazo, que es un boliviano, en 1960 escribe sobre las fijaciones del ego. Y escribe que hay 9 fijaciones del ego. El ego es quién eres tú. Vamos a... me regreso tantito, me interesa esta parte. Personalidad, en realidad, se refería, en su inicio, de latín, se refiere a las máscaras que utilizaban los actores en las obras de teatro. Con personalidad. Eso se llama, la palabra personalidad, De ahí viene. de ahí viene. Ajá. Entonces, la personalidad se entendía más como quién adoptas ser, la máscara que te pones para representarte hacia afuera. Ahorita nosotros entendemos personalidad como tu esencia, Sí, como lo que eres. lo que eres o desde el inicio, sí. pero en realidad tiene más que ver con la máscara que te ponías para Lo poder que actuar. quieres ser. Y entonces la gente decía, ¿por qué si se pone máscara de viejito, actúa de cierta manera o se comporta de cierta manera? Y dicen, entonces hay una personalidad de la gente mayor, hay una personalidad de una mujer atractiva, hay una personalidad de un hombre joven. O sea, pero era más como por categoría de cómo te veías. Es correcto. Así fue como se inició el entender que existen diferentes formas de ser y dependían de tu apariencia Ajá. física y de la máscara. Y todo esto del enneagrama estamos hablando de que empezó entonces técnicamente... Se habla de esto desde antes de Cristo. Órale. ¿Ok? Pues tiene rato. Tiene rato. Y te digo, y después lo van haciendo un poquito más, lo retoman y lo empiezan a hacer un poquito más moderno, ¿no? Entonces, decíamos que Oscar Ichazo lo toma y empieza a hablar de 9 personalidades, 9 fijaciones del ego. Y después ya lo toma finalmente Claudio Naranjo, que es el que más impulso le da, y en 1970 él estudia en Berkeley y él fue estudiante de Ichazo. Entonces Naranjo se lo trae a Estados Unidos y empiezan a hablar en Berkeley sobre esto. ¿Qué es el enneagrama? Resumen básico. Existen 9 tipos de personalidad de acuerdo a esta teoría, que son tu esencia. Y puedes tomarte un test
para conocer cuál de esas personalidades tiene y viene una descripción De de tu personalidad de acuerdo a lo que contestaste en el test, Ok. de quién eres, cada una El de estas test son personalidades. como cuántas preguntas. Yo me acuerdo que, o sea, cuando yo lo vi, sí fue como, ay, sí son muchas. Está un poquito largo. Digo, hay muchas versiones. De hecho, si te metes a internet puedes encontrar uno que supuestamente con 15 preguntas te da tu personalidad. ¿Sí? Existe una versión. Por eso te digo que no está tan basado en... Hay un autor, hizo un estudio científico, lo estandarizó. Está más... Pero es que eso también lo hace más interesante hasta cierto punto, ¿no? Digo, al menos para los que no lo vamos a usar profesionalmente. Para Claro. los que nomás andamos ahí de morbosos A ver viendo qué de qué pasó. se trata. Claro, claro. Pero, a mí se hace súper interesante como que el que venga de tan atrás Sí. y la historia esta que tiene de todo esto como... Todo este medio como ocultista Sí. y más esotérico y así como que... No sé por qué, pero siempre me llama mucho la atención todo lo que no entendemos o todo lo que la Sí. gente dice, no, pues no sé, o de que, pues no, es que quién sabe. Va más allá de la ciencia, ¿no? Ujú. Oye, pero aquí te voy a decir algo. En realidad, todo lo que tiene que ver con la persona tiene inicios ocultistas, ¿no? O sea, a final de cuentas, todo lo que sabemos, incluso todo lo que hacemos de psicología, ahora lo estamos haciendo con método científico, Ajá. pero pues viene de conocimientos ancestrales. En realidad Sí. todo viene o de un proverbio chino o de una idea romana o... Sí, a mí se me hizo raro la primera sesión que tuve contigo, que me agarraste a madrazos con la palma y el humo. Yo sí dije, no, Pues dicen que está rara esta psicología, pero pues bueno. es el no, inicio. Fue mi iniciación. Y luego ya sacrificamos un cerdito bebé y ya. Y ya, Todo bien. Y ya llegamos a la ciencia. Sí. Oye, no, pero entonces viene de toda esta parte y el eneagrama, donde se empieza a convertir en algo más complicado para mi mente de psicólogo, Ajá. es 9 personalidades. Ok, de hecho existe toda una teoría que se llama 16 personalities, 16 PF. Es un test estandarizado a nivel mundial que dice que todos tenemos características de 16 personalidades en general. Ok. Eso está científico, ¿no? Entonces escucho yo esto del eneagrama, 9 personalidades, lees las descripciones y dices, sentido, está bien. Sí. No sé de dónde viene, pero tiene sentido. Ahora, ya empiezan a agregarle cosas como, es que en tu peor momento, en vez de comportarte como ellos le dicen a cada personalidad por un número, ¿no? Entonces, Ajá. les platico. Del 1 al 9, ¿no? Del En 1 al el 9. eneagrama. Correcto. Y es un dibujo donde es un círculo y está conectado por triángulos y hace una figura ahí medio extraña. La conexión que tienen las Que personalidades. se ve bastante ocultista la Se ve figura. bastante, sí, ocultista, símbolo pagano, ¿no? Sí, o sea, si lo ves en la puerta no pasas a preguntar. Oiga, ¿qué hacen aquí? Entonces, supuestamente en esencia tienes una de estas personalidades y luego en tu integración o en tu mejor momento o cuando estás bien contigo, te comportas como otro número. Entonces, por ejemplo, yo soy 8 y la integración puede ser un 2. Y luego en tu desintegración o en tu peor momento o cuando no estás en control de ti mismo, te puedes convertir en un 5. Entonces, ya esta parte determinista, la parte de es que así somos. De hecho, Ichazo cuando empieza a describir dice es que todos somos en esencia los mismos al inicio, pero alrededor de los 7 años tomas la decisión de cómo vas a enfrentar el mundo, inconscientemente eliges una de estas 9 opciones. Ok. Esta O sea, parte, él opinaba que entrábamos todos así en... en esencia iguales, Ok. de fábrica, pero de acuerdo a lo que vas viviendo, de acuerdo a los patrones que conoces de tus padres, de acuerdo a la convivencia con el mundo, a lo que tienes que vivir, tú empiezas a decir, no, el mundo se parece más así y te vuelves, vamos a decirlo a grandes rasgos, más introvertido, más extrovertido, o te vuelves más impulsivo, o te vuelves... Y entonces vas decidiendo y terminas cayendo en una de estas 9 opciones. Esa es la teoría de Ichazo. Ajá. Ahora, lo que a mí, estudiante de psicología positiva, no me convence es esta idea de, a los 7 años ya decidí y pues ya ese soy y así Ya se soy. fregó. No me gusta esta idea por 2 razones. Una, siento que pierdes responsabilidad sobre tu propia ser. Es decir, si yo te dijera, pues por ejemplo, soy impulsivo, es que soy 5, ¿qué quieres que haga? O sea, no se vale decir, pues por eso soy así. Sí. Claro que sirve para conocerte, pero eso no determina que ahí te quedes. Me parece un punto de inicio. Ajá. Y te lo platicaba así, ¿no? Si me dejo ir en piloto automático, Por ahí voy a ir. por ahí voy a ir. Pero, pues, el punto no es estar en piloto automático Sí, tu el vida punto es entera. ser consciente de cómo Debe ser- eres, qué haces, qué no. Y de vez en cuando decir, oye, pues es que esto no me está funcionando, quiero intentar esto. Yo siempre digo que, a final de cuentas, si lo entendemos así, esta vida es un gran experimento científico
¿no? Sí. Y como tal, ¿qué pasaría si haces algo diferente? No te quedes con una sola versión toda tu vida. Entonces yo decía, si tú eres extrovertido, ¿qué pasa si en una reunión te quedas callado y escuchas y dejas de ser ese? No es que te faltes a ti mismo, sino es descubres cómo eres tú cuando no estás siendo extrovertido. Y me parece que tienes una nueva opción. Y es, Sí. bueno, cuando no estoy hablando puedo ser así o me doy cuenta de estas cosas diferentes. Es decir, no te quedes con la de piloto automático, la de fábrica o la que tu personalidad dice, Sí. sino investiga. Investiga qué pasa cuando eres diferente a como eres normalmente en automático o te es natural. No porque no sea suficiente lo que ya eres, sino porque hay muchas opciones. A lo mejor Sí. tienes de dónde escoger y es de acuerdo a ciertos momentos. Viene lo más interesante de todo, más allá del enneagrama, la conexión musical. Este disco de enneagrama son 9 canciones y cada una está escrita para el tipo de personalidad del número que acabamos de escribir. Ujú. Y entonces tú escuchas una canción y me parece que el artista, Sleeping at Last, lo que hace es estudiar cómo es cada personalidad y escribir una canción con elementos que sabe que van a moverle, que le importan, que son su prioridad, Sí. o con los que va a batallar de acuerdo a su personalidad. Y entonces hace una canción que te llega directo a la esencia de acuerdo a esta teoría. Sí. Eso está súper interesante que haya hecho eso. Después también está, y lo platicamos, lo que puede parecer un efecto horóscopo. Que sientas que. Digo, fue lo que te pregunté hace rato, si. ¿Hasta qué punto se daba este efecto horóscopo de te dicen lo que sea, es como, pues te va a checar cierta parte? Sí. Porque obviamente no te dicen tan a detalle. No sé qué tan a detalle es el enegrama. Me imagino que aparte debe haber muchas versiones, por lo que me Sí. cuentas de todo lo que tiene y Sí. todo, obviamente hay muchas versiones, una desde Sí. que dice hasta cuál es tu color favorito, Correcto. hasta la que dice Cómo te vas a comportar lo más como general. pareja y otra que nada más te dice, eres enojón, ¿no? O sea, Sí, hay toda esta opción. Entonces, si hay de todo, si hay un efecto en donde todo te puede sonar, y por eso yo decía que nuestra recomendación o reto a toda la gente que nos escucha y nos ve es la siguiente. Estaría bien interesante que hicieran el trabajo al revés de cómo lo hicimos nosotros, sí. que sería, escuchen el disco completo, son 9 canciones, a conciencia, y después escoge la que tú sientas que más te haya llegado, te haya movido, te haya hablado directamente a ti, haya sido algo parecido a lo que tú vives, y después presentes el test. Y vamos a ver si el artista logró llegar a tu esencia, logró que te pegara emocionalmente la canción Sí. sin conocer tu personalidad. Porque nosotros lo hicimos, presentamos el test y luego vimos la canción que nos tocaba y la verdad es que sí es así como, si suena, si parece, Sí, si escucho llega. muchas cosas que dices, o sea, como que muchas frases. Por ejemplo, la mía, mucho lo que decía era, eres suficiente, haces suficiente, como cosas así. Sí, sí, sí. Y de hecho yo como me la encontré, o sea, como me encontré la existencia de esto, fue me metí a una app que se llama TikTok, Ah, claro. que es como de videos como Vine, Sí. Digo, pero también ya está más, o sea, ya hay videos más largos así. para la mente de un viejito es el nuevo Vine. Sí, o sea, a mí me tocó Vine y sí, yo dije, pues es como Vine, es el concepto, y la gente hace cosas similares y todo. Sí. Pero entonces veo una madre de estas que decía, haz esto, o sea, haz el test métete a internet y haz el test del enegrama. Y luego ve a este disco en Spotify, donde sea. Y el último paso era escucha la canción del número de personal que te tocó y llora. Es como, ok. Podría ser. Yo dije, ¿cómo? O sea, se supone, como te lo vendían, es como que escuches la canción, o sea, a la hora que lo escuches, vas a terminar llorando. Sí, sí. Te va a convertir en emocional porque te llega Ajá. directo. Y cuando yo lo hice y todo, de hecho, se me fleté todas las preguntas y todo, porque se me hizo bastante largo. A mí, el que yo hice, pero Sí. pues, sí, hay muchas versiones diferentes. Correcto. Digo, tampoco era mucho, me tomó, no sé, 10 minutos. Sí, sí. Pero yo veía muchas páginas, según yo. Y eran, no sé, que eran como 10 páginas de 15 preguntas cada una o no sé. Sí, sí, sí. Yo dije, no, si son más de 100. Sí, Pero- Pitágoras no miente. Sí, pero entonces se fue, total se me fue volada, pero a la hora que lo terminé de hacer y ya puse la canción y todo, sí fue como, ok, interesante. No a la lágrima, pero sí a yo pude haber escrito parte de esto. Sí, pero más allá de eso,
lo primero que se me vino a la mente fue, tenemos que hablar Sí, de este fenómeno en musicología. es correcto. Pero se me hizo súper interesante desde la parte simplemente de concepto, el escribir algo para cada personalidad. Porque es mucho lo que, o sea, bueno, en la música y como compositor o como músico se da mucho que pues quieres hacer algo que a la gente le llegue, algo Claro. que a alguien le signifique algo, alguien que resuene con la gente. Y se me hace un punto muy interesante y no conozco a nadie que se le haya ocurrido antes el decir qué parte de esto, o sea, el decir, ok, voy a hacer un disco donde mínimo va a haber una canción que te va a resonar cañón. ¿Por qué? Porque va a ser la canción que te va a resonar mucho basado en lo que dice un test de personalidad sobre ti de 9 personalidades. Sí. ¿Hay algún otro test que dirías que es como más ¿Científico? pues más científico o más preciso que el enegrama? Digo, se me hace padre el enegrama porque desde el nombre suena muy acá y acá. O Sí, sea, sí, es sí. como... Te digo, está este de 16 personalidades que te lo encuentras. En internet existe el test que se llama 16 Personalities. O sea, le pones 16 con número y luego Personalities. Lo puedes traducir al español. Y es un test que te dice cuál de las 16 tienes. Y este sí se va a cómo serías en el ambiente laboral, cómo sería tu relación de pareja. Y este está más basado en una cuestión científica, su inicio. Otra vez, está agregado ahí unas cosas Sí. ya de más. Pero de inicio está muy interesante. Y hay otro que me gusta mucho que se llama 5 Love Languages. Son 5 lenguajes de amor. Ajá. Y lo que dice este test, a grandes rasgos, porque yo creo que lo tocaremos en algún otro podcast, pero bueno, a grandes rasgos existen 5 formas de demostrar amor o de recibir actos de amor de alguien más. ¿Y No son? solamente de pareja. Entonces son, por ejemplo, recibir regalos o dar regalos. O sea, como algo físico. por así Físico, y hay decirlo. personas que para ese es el canal en el cual se sienten amados, el hecho de que se les dé algo físico. No estamos juzgando, no es bien o mal, sucede. Ah, ok. 2, actos de servicio que te ayuden en algo. Ajá. 3, palabras de afirmación que te digan algo de eres bueno, eres exitoso, eres el mejor. Te ves muy bien. Te ves muy bien, exacto, palabras de afirmación. 4, contacto físico, que para muchas personas la forma de expresar el amor es a través de un abrazo, de una caricia, sexual o no sexual, ¿no? O sea, cariño De físico. de la caricia. Es correcto, de la caricia. Y la quinta es, híjole, ¿cuál me falta? Me está faltando alguna. Después lo pienso. No llegó. Entonces son 5. La siguiente la pueden ver en el siguiente episodio. Sí, lo buscaré otra vez. Pero son los 5 canales de amor, de cómo puedes expresar y recibir amor. Y la teoría de esto dice, a veces tú puedes desvivirte por comprar un muy buen regalo y a la otra persona, pues ese no es su canal. Y no le va... Y es literal como si estuviéramos hablando un idioma diferente, por eso se llama 5 Love Languages. Entonces es como si alguien no sé, en chino viene a comentarte algo y tú dices, híjole, pues a lo mejor está muy padre, pero no le entendí. O no sé qué me quieres decir con eso. Igual, alguna persona que no le importan la parte de lo material, de los regalos físicos, pues llegas y le haces un regalo que tomaste un chorro de tiempo pensarlo y buscarlo y encontrarlo y dárselo. Y la otra persona hace como, gracias, pero hubiera estado más padre ver una película. Todo el tiempo que invertiste lo hubiéramos compartido. Esa es la quinta. Justo. que Compartir tiempo juntos. Quality time. ¿Y cada quien es uno o eres más de uno? Eres más de uno. De hecho, el test te pone como porcentajes. ¿No? Entonces somos combinaciones, 1, 2, 3, de eres el 50% y el otro el 30%. Yo creo que eso también debería de... Bueno, yo creo que sea lo que sea, eventualmente siento que todo funciona por porcentajes y en espectros. Sí, en momentos de tu vida. En momentos, o sea, siento que todo es como un espectro Sí. de lo que sea. O sea, sobre todo en esto de las personalidades, Sí. de la parte de la mente, siento que no hay... Como que tendemos mucho a querer ponernos en cajas y son muy útiles Sí. las cajas en cuanto a Para la parte del entenderlo. estudio, sí. Sí, pero no sirven en la realidad. Pero en la realidad, pues sí, no sirven. Correcto. Pero creo que este disco se me hace súper interesante el rol que juega en específico este disco y este concepto pues, del disco en nuestra necesidad humana por sentir afecto, por sentirnos entendidos, por sentir que no... Sí. por sentirnos parte de la tribu, Sí. por así decirlo. Por no Y sentir que realmente- somos diferentes a todo lo demás. Y realmente, digo, si lo analizas con la lógica del test del enneagrama, pues realmente no somos
nada diferentes unos de otros. O sea, 9 nada más. Sí. Se me hace muy poquito. Dice, en mi salón había 20 y tantos y según yo cada quien era diferente. Sí, o sea, imposible. Pero creo que logra, pues, separarlo o condensarlo de una manera que te alcanzas a checar muchas cosas. Que es, pues, sí. Y ahorita que me decías tú de lo que significaba mi tipo de personalidad, ¿no? El que me salió, a mí me salió 3. Y que cuando estaba en las malas era tal y que cuando estaba en las buenas era tal otra cosa. Sí. Fue como, pues Puede eso ser. suena lógico. Claro. O sea, a lo mejor muchas cosas que, por ejemplo, ya no hago, como por ejemplo en las malas se supone que soy muy explosivo. Correcto. Y he aprendido a ser más calmado en las malas. Sí. Antes, o sea, el piloto automático sí era. Correcto. Es que otra vez, me parece muy interesante, como dijiste, la personalidad como por análisis, o sea, por estudio, pero no funciona en la realidad. Es decir, esto de las personalidades le sirven a los psicólogos para entender generalidades. Sí. Pero después tienes que conocer a la persona. O sea, porque yo puedo tener clientes y, oye, tengo 5 clientes que son 5, pero los conoces y dices, ni se parecen entre ellos. Sí, Aunque no, sean nada que 5 ver. los 3, ¿no? Entonces, interesante entender que es punto de partida y eso, que es punto de partida. O sea, no determina dónde llegas, nomás te dice dónde empiezas o cuál es tu piloto automático, pero no te refugies tras de eso. Y no decir, es Sí. que yo así soy. Pues en realidad somos nuestras decisiones, ¿no? Y entonces no se vale decir, así soy. Como tú decías, podía yo ser muy impulsivo en un inicio y ahora decido ser diferente en eso. Pues es que ahí el mejor ejemplo o la mejor manera que se me ocurre de decirlo es como tú me lo explicaste a mí. Ujú. Que somos como un teléfono que puede ir, o sea, que va actualizándose. O sea, no creo que quede mucha gente con un iPhone 3 con el sistema operativo 1. Sí. ¿Por qué? Porque ya no jala. Si no te funciona ese, Ya no va a funcionar igual. Claro. Pero si tienes o sea, si tienes la oportunidad de ir cambiando Actualizarte. de actualizar tu sistema operativo, Y no en al- un mundo ideal, porque en algunos otros universos paralelos se hace más lento el teléfono. Sí. Pero, Pero algo que tiene más utilidades para ti. Ese Sí, es el claro. punto de actualizarte. Decir, oye, funciono mejor con esta actualización Vamos para para este allá. mundo. Claro. Es decir, todos de niños. Y el mundo me funciona mejor. Oye, escuchaba esta parte de los niños no lloran, ¿no? Y esta Ajá. frase machista y demás. De que no. Si boys don't cry. Aquí, Boys Don't Cry de Boys Frank Ocean. Y luego escuché un argumento que me pareció muy interesante. Y dice, claro que los hombres lloran, igual que las mujeres, porque si no, no sobreviviríamos. Todos empezamos llorando para expresar que tenemos hambre, sueño, necesitamos algo. Si los hombres no lloraran, estarían muertos. O sea, de bebé cuando naciste, tenías que llorar. Y Oh. llorar fue lo que te hizo mantenerte vivo. Pues sí. Entonces, pues si todos lloramos, porque todos lo necesitamos, es parte evolutivo. Que digas, conforme vas creciendo, expresas tus emociones de manera diferente o tienes un diferente grado de sensibilidad. Pues eso sí, y no tiene que ver con los hombres más o las mujeres menos. Creo que todos en nuestro desarrollo empiezas a decir, oye, pues eso ya no me mueve tanto como antes. O si no consigo lo que quiero, no me tiro al piso a llorar. Ahora Sí. decido enfrentarlo de manera diferente. Pero no tiene que ver con llorar o no llorar. Tiene que ver con, oye, pues esto es útil, nos funciona a todos, lo necesitamos en algún momento. Pero ahorita ya no necesito eso, ya no es la forma en que voy a conseguir lo que quiero, ya no me Sino sirve que ya eso. se puede hacer ahí el update de, Sí. pues lo hacía de bebé, pero Sí, y ahora mejor porque volteo y no le digo, podía hablar. ándale, porfis. Ya Sí. te funciona mejor que tirarte al piso y llorar, ¿no? O sea, esa es parte de la actualización. Entonces, bueno, interesantísimo. A mí me encantó este concepto. Creo que tú me has platicado de 2 conceptos que me han hecho apreciar más la música en general por el concepto que yo no entendía. ajá. Uno es que me pareció bastante interesante. Si yo me hubiera topado la canción por sí sola, creo que no hubiera tenido el efecto que tuvo. Entonces está bien interesante conocer todo esto. Sí. Y 2 es el de Calle 13 y lo que hizo con el test de conocer qué porcentaje tenía de cada. Bueno, no, es que, bueno. Ese es otro podcast completo, pero Sí, René, o sea, también conocido como Residente, es merece su propio podcast Sí, porque es un tiene genio. unas ideas como esto. Nada más que aquí mi compadre Sleeping at Last le está invirtiendo como 10 años y René, o sea, Residente, más bien lo hace disco por disco. y lo hace Acá es una compilación de 3 discos de 30 y tantas canciones. Y René hace esto de todos somos de todos lados.
Y Sí. yo tengo un porcentaje africano, y tengo un porcentaje latino, y Sí. tengo un porcentaje En- indio, y tengo un porcentaje... Se los podemos dejar como un preview. Sí. Y de hecho, yo propondría que en alguno de los siguientes Sí, episodios sí, hablemos sí. de esto. Me encanta. Pero como preview, ahí les van dos cositas que he visto que ha hecho. Y una que ha hecho y otra que va a hacer. Su primer disco se mandó a hacer un examen de ADN de estos que mandas por correo Por literal. correo, sí, y sí, te sí. dicen, tienes tanto porcentaje de este lado, tanto de este lado. O sea, eres... Caucásico eres. Sí, o sea, latino. 35% de tu ADN es de México, tanto por ciento es de Inglaterra, tanto Sí. por ciento es de donde sea. Entonces se manda a hacer esto y a los países más fuertes que tenía, que eran pues desde países de Latinoamérica hasta Palestina y lugares así, Sí. va y a los más fuertes hace una canción en cada uno, va al lugar, hace la canción ahí con músicos del lugar, con instrumentos del lugar y hace un disco así, pero... Va directo a su origen, ¿no? Ajá, pero más de eso en otro podcast. En otro podcast. Sí. Y el nuevo disco que está haciendo también está súper interesante. Está haciendo música con frecuencias cerebrales. Ok. Entonces son Ok. colaboraciones, pero son frecuencias cerebrales, se conectan o sea, una madre que les lee las frecuencias cerebrales. ECG. Y cuando logran empatar frecuencias cerebrales entre él, o sea, por ejemplo, entre él y tú, o sea, por ejemplo, tú y yo en este momento, cuando empatan la frecuencia cerebral, se empiezan a generar números que se convierten en notas, que se convierten en música, y se da la música. No sé qué tanta mano negra hay ahí, porque no alcanzo a entender, o sea, no es, obviamente nada, no es completamente Aleatorio. inteligencia artificial. Sí, sí, sí. O sea, no es como que sale ya así hecho, sino que yo supongo que te da las notas, o incluso el tiempo o algo así, y ya en base de eso ya se puede poner en un Sí, debe de producir sobre eso algo, Ajá. pero... Sí, sobre eso ya se pueden empezar a grabar los instrumentos, empezar a hacer las partes, empezar a hacer más, pero el punto es que todo sale de la frecuencia o sea, de las frecuencias cerebrales. Y de ahí viene la canción de Bellacoso con Bad Bunny. Ok. Entonces, o sea, lo que dice él es que nos une, o sea, a mí y a Bad Bunny en eso, y que donde conectaron fue con el reggaetón, por Ok. así decirlo. Ok. Pues Calle 13 Sí, sí. Esos sonidos los conectan. usaba ambos. mucho eso, Claro. y termina siendo una canción que es como una mezcla entre pues, lo que fue Calle 13, por ejemplo, en la de Atrévete, Sí. con lo que es Bad Bunny ahorita, y como que está muy interesante lo que hace, pero ese es un tema para otro podcast. Oye, y entonces para iniciar el año les dejamos el podcast de música con concepto, de personalidad y conocerte, pero no determinarte, Sí. y de la idea de vamos a conocer quién eres en tu piloto automático, modifica lo que no te sirva de eso, continúa con lo que disfrutas, y mi recomendación es investiga, intenta, sé diferentes Sí. personas, conoce qué opciones tienes, no seas siempre el mismo. A final de cuentas, la personalidad lo que trata es de predecir y si hay un factor predictivo, pero a mí me parece mucho más interesante conocernos todos los días, ser diferentes, decidir cosas diferentes y dejar que eso nos vaya haciendo vivir en este mundo más opciones y más formas de vivir, ¿no? Entonces, les dejamos ahí la tarea. Mi recomendación otra vez es, escuchen primero todas las canciones, determinen cuál es la que más les llega, les gusta, los hace mover. Después presenten el test que agregaremos aquí una de las opciones la agregaremos acá en la descripción del Una video. no tan larga. Pues. Sí, sí, vamos a buscar una más accesible. Sí. Y conforme a eso, vean este concepto y esperen más cosas de este artista que está bastante interesante. Pues muchas gracias por escucharnos y los vemos la próxima semana. Nos vemos. Bye.